Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a continuar con nuestras actividades de geografía de segundo año. En este caso vamos a ver qué es un conflicto. Un conflicto es la situación en la que dos países o dos naciones dentro de un mismo país pueden tener desacuerdos por algún tema en especial. Entre ellos habrá un conflicto que puede tener varias salidas. Puede ser que se solucione de manera pacífica o puede ser que alguna de las partes no esté de acuerdo, por lo que hay que buscar un mediador, que es lo que se llama árbitro, para que decida, o también puede generarse un conflicto armado. El conflicto armado es la expresión más violenta que hay entre estas tres salidas, que es cuando comúnmente se genera una guerra, ¿sí? El conflicto no es la guerra, sino que la guerra es el último paso, vamos a decir, de un conflicto que no pudo ser solucionado. Bien, ¿cuáles son esas causas o motivos de los conflictos? ¿Por qué surgen los conflictos? Por la lucha histórica de querer apropiarse de un territorio, por diferencias étnicas, culturales, por ejemplo la religión. Pueblos étnicos se refiere a pueblos de distintos orígenes, con diferentes raíces, con diferentes pasados, que tienen culturas diferentes. Un ejemplo de elemento cultural es la religión, entonces por eso se puede generar un conflicto. También otro motivo o causa por querer sacar un gobierno que no fue elegido por el pueblo, cuando se produce, por ejemplo, la toma del poder político de un país a través de un golpe de Estado, o por un gobierno que no respeta los derechos de los ciudadanos. También puede generarse un conflicto por querer apropiarse de algún recurso natural en especial. Y vamos a acordarnos de esto de los recursos naturales porque vamos a relacionar los conflictos, en este caso, por la apropiación de algunos recursos naturales. ¿Cuáles son o qué son esos recursos? Un recurso natural es cualquier elemento de la naturaleza al que la sociedad le da un valor que es necesario para satisfacer alguna necesidad. Cuando se le da un valor, en este caso no es un valor monetario, o sea, un valor en dinero, sino que es un valor para hacer referencia a que ese recurso satisface alguna necesidad humana. Por ejemplo, eh, los animales, hay ciertos animales que se consumen, entonces el consumo de esos animales va a ser para satisfacer la necesidad de la alimentación. Y esos animales serán los recursos naturales. ¿Cómo se clasifican los recursos? Se clasifican en recursos renovables cuando se forman en tiempos cortos comparado con el tiempo de vida de las personas. Y en este caso tengo los siguientes ejemplos. Animales y vegetales para algún uso. Ganado y cultivos agrícolas. Es decir, los animales se crían, de esa manera se practica la ganadería, y los vegetales se cultivan en la actividad que se denomina agricultura. Los recursos también pueden ser no renovables, cuando se forman en tiempos largos comparado con el tiempo de vida de las personas. Y acá los ejemplos: minerales, oro, plata, cobre y otros más, hidrocarburos o combustibles fósiles, carbón mineral, petróleo y gas natural. Y atención con esto, esta clasificación es relativa. Un recurso renovable podría convertirse en no renovable si no se hace algo para evitar el agotamiento. Fíjense que acá en renovables es como una diferencia bien hecha, ¿no? Renovables por un lado, no renovables. Pero cuando yo les pongo acá que esta clasificación es relativa, quiere decir que es como quien dice que hay que tomarlo con pinzas, ¿sí? No es tan así como parece. Porque vamos a hacer de cuenta que los animales se consumen a un ritmo mucho más rápido del tiempo que tienen para poder reproducirse nuevamente. En este caso pueden algunos animales terminar extinguiéndose. En ese caso, los recursos que eran renovables van a pasar a ser no renovables, ¿sí? En ciertas especies en peligro de extinción es un ejemplo, ¿sí? Eran recursos, animales que se venían reproduciendo a un ritmo normal, pero actividades como la caza excesiva fueron haciendo desaparecer cada vez más esos animales. Entonces están a punto de extinguir, algunos más que otros. Bien, el agua, el aire y el suelo son algunos recursos que se pueden clasificar
como recurso renovable, pero también como recurso no renovable. Por ejemplo, el agua es un recurso que siempre está, ¿sí? Que se va renovando a través de la evaporación, de las lluvias, de la infiltración. Pero ¿qué pasa? Si ese agua se contamina, no es lo mismo tener agua pura que agua contaminada. Entonces, de ser un recurso renovable, el agua va pasando a ser un recurso no renovable, porque el agua contaminada no se recupera, no puede recuperarse tan fácilmente como el agua pura que no está contaminada. Y obviamente el agua pura se potabiliza para poder ser consumida, ¿no? Y ahí satisfacer otra necesidad humana. El aire lo mismo. El aire cuando es contaminado pasa de ser un recurso permanente, un recurso renovable, a un recurso no renovable, un recurso contaminado, vulnerable. Y el suelo lo mismo. Hay ciertas prácticas agrícolas que agotan el suelo. Bien. Dentro de los recursos no renovables tenemos el carbón y, para hacer así alguna explicación rápida, el carbón es una roca que se forma durante millones de años, ¿sí? Vamos a decir que la materia prima o el comienzo de la formación del carbón tiene que ver con bosques o selvas que se desarrollan en un ambiente pantanoso, ¿sí? Donde hay poco oxígeno, donde hay bastante quietud de las aguas. Esos bosques mueren, ¿sí? Y se van generando toda una serie de materia orgánica, de residuos vegetales en este caso. Con el paso de los años, otros sedimentos se colocan encima de esa materia orgánica y se van compactando, se van aplastando, ¿sí? Más adelante ocurre más enterramiento aún. Y esta capita que está acá negra es lo que se transforma en carbón, ¿sí? El carbón entonces es una gran roca, una acumulación de roca que se forma a partir de elementos vegetales, ¿sí? Que se van enterrando cada vez más, se van compactando y se va formando esta sustancia negra. Bien, otro recurso natural no renovable es el petróleo, que acá directamente les pongo el barril de petróleo y justamente haciendo referencia a un caso de contaminación, ¿no? Acá tenemos la playa, el agua, contaminación de playas y de agua. Bien, más o menos es similar la formación del petróleo a la formación del carbón. Lo que pasa que acá el origen no es vegetal, sino que acá es ambiente pantanoso, origen vegetal. En este caso el petróleo es origen animal, ¿sí? Acumulación de materia orgánica animal en el fondo de mar. Luego, rocas impermeables, ¿sí? O sea, distintas eh, capas de roca se colocan por encima de esa materia orgánica que fue al fondo del mar. Y se va generando también una sustancia color negra que es lo que se llama petróleo. Y a su vez, donde se forman esas bolsas de petróleo, esa acumulación de petróleo, también se genera gas natural, ¿sí? Acuérdense que habíamos visto como recursos no renovables el carbón, el petróleo y también el gas natural. Se forman más o menos de la misma manera. Ahí tenemos entonces lo negro que es el petróleo. Bien. Planiferio. Vamos a una zona en especial que es una región, ahí está ampliada, es una región que se llama región del Medio Oriente o del Oriente Medio. La región del Medio Oriente es una de las zonas más ricas en petróleo. Son países con pueblos milenarios, la mayoría son árabes, pero también están los israelíes. Cada pueblo tiene su idioma, su religión, sus costumbres y su historia. Árabes e israelíes tienen conflictos territoriales. Además, al ser zona de petróleo, otros países se suman a ese conflicto para controlar y apropiarse del recurso natural. Bien, israelíes y árabes pelean, luchan por quedarse con un territorio que es el que actualmente está Israel, ¿sí? Entonces, los países árabes son, en este caso, acá están escritos en inglés, ¿no? Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia,
¿sí? Irán, Afganistán, todos estos países se enfrentan con Israel, que es otro país que tiene distintas culturas, distinta religión, distinto idioma, ¿sí? Comparado a los países árabes. Entonces, en esa zona de conflicto entre dos pueblos, también se suman conflictos por el petróleo, ¿sí? Entonces tenemos conflictos religiosos, territoriales y también conflictos por recursos naturales. Bien, vamos a unas actividades. Tenemos estas preguntas. ¿Por qué podemos decir que los conflictos entre países son de varios tipos? ¿Por qué podemos decir que los recursos no renovables están en peligro? ¿El agua es un recurso renovable o no renovable? ¿Por qué? Explica en 3 oraciones cómo se forma el petróleo y el carbón. Averigua cuál es la religión de los países árabes y de Israel. También busca el Dios en el que creen, o sea, el Dios en el que creen los árabes por un lado y los israelíes por el otro. El nombre del libro sagrado de la religión de los árabes y de la religión de los israelíes y alguna tradición derivada de esas dos religiones. Bien, estas 5 preguntas son las que tienen que responder en el archivo que yo les envío a través de Classroom, ¿sí? Acuérdense que toda la información la tienen que sacar de este video. Son preguntas para razonar, para pensar y para escribir. Espero sus tareas.